Somos IDEFUB Juvenil, un ministerio apasionado por la presencia de Dios. Queremos llevar el mensaje de Jesús a toda la juventud de Colombia. Te invitamos a este lugar para que disfrutes con nosotros la bendición de ser hijos de Dios. Nuestra reunión juvenil comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Va a descubrir que su camino empieza a ser más correcto y más santo. Y esto es importante que se lo diga, porque mucha gente de otros lugares cuando viene a esta iglesia dice: pero tus jóvenes son diferentes, pastor, son poquitos, pero qué cosa, ellos oran en lenguas, lo que no pasa en otra iglesia. En serio, no pasa en otra iglesia. Ellos saben mucho de liberación, lo que no pasa en otra iglesia. Ellos conocen mucho de Dios, lo que no pasa en otra iglesia, y se sorprenden. De hecho, se sorprenden tanto que dicen: para ustedes, alguien me decía hace poquito que vino de otro lado, me decía: para ustedes los milagros son como normales, ¿no? Sí. O sea, para ustedes es normal que alguien grite y se revuelque en el piso. Sí, luego en tu iglesia no pasa eso. No. Entonces yo quiero que usted se sienta en esta tarde bendecido y, si se puede decir, afortunado de saber esta palabra. Amén. Entonces, lo primero que quiero decirle es que cuando uno conoce la verdad lo libera. Dice la palabra: conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Usted va a darse cuenta de algo. El primer paso para la liberación no es revolcarse en el piso, es conocer la verdad. Amén. Por eso muchas veces le voy a contar un testimonio. En mi encuentro yo no vomité tanto. Vomité, pero no tanto. Y yo me confrontaba, yo le decía a Dios: ¿por qué yo no? ¿Será que no me salió el chamuco que tenía adentro o qué? Entonces alguien me decía: no es que no te haya salido el chamuco, es que entendiste la verdad y la verdad sola te libera. Porque puede que no lo haya vomitado, pero a todo lo que me decían yo decía: ¿qué estaba haciendo ahí? Recibiendo la verdad. ¿Y esa libertad qué? Me liberaba. Entonces lo que usted va a recibir hoy es una verdad que lo va a libertar, amén, y lo va a llevar a una reforma. Se habla mucho de reforma en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento solo hay un registro de reforma. Está en Hechos capítulo 15. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 15. No lo vamos a leer todo, algunos versículos. Vamos a leer desde el versículo les digo, desde el versículo, bueno, leámoslo desde el 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Explico, porque fue un poquito confusa la lectura. En Jerusalén, usted sabe que cuando Jesús se va, Jesús se despide de sus discípulos quedan ¿en dónde? En Jerusalén, ¿no? La orden de Dios era que ¿qué? Cuando reciban el Espíritu Santo, salgan de Jerusalén. Yo ya enseñé eso, ¿verdad? Ellos no salieron, se quedaron anclados en Jerusalén. Como se quedaron anclados en Jerusalén, Dios tiene que llamar a un apóstol llamado Saulo, que después es Pablo, para que predicara a los gentiles. Porque se supone que los 12 iban a predicar a los gentiles, pero no lo hicieron. Entonces Dios tiene que tomar a Pablo y decir: bueno, con Pablo me tomo Grecia, me tomo Roma, me tomo todo, porque ellos no quisieron salir. Los que estaban en Jerusalén empezaron a enseñarle a la gente, empezaron a enseñar a la gente, no estoy hablando de los apóstoles, sino los que habían quedado en Jerusalén, empezaron a enseñar a la gente que era necesario circuncidarse como lo hacían los judíos. Pero cuando el apóstol Pablo se enteró de que eso era lo que estaban enseñando, el apóstol Pablo envía una carta a Jerusalén y le dice: a ver, querido apóstol Pedro, que estuviste con Cristo, ¿cómo es posible que tú obligues a los gentiles a circuncidarse como hebreos si ellos no son hebreos? Y de hecho Cristo, que tú lo conociste, yo no, yo lo vi cuando iba camino a Damasco y me hizo caer del caballo. Él no exige eso como como un requisito para creer en él. Entonces hay un problema serio aquí. Es tan serio el problema que Pablo, Bernabé y otros apóstoles que ya había en el momento van hasta Jerusalén para tratar ese tema directamente con los apóstoles de Cristo, o sea, con Pedro, Juan, ¿sí? Con ellos. Entonces hay una reunión. A esa reunión se le llama concilio. Eso es un concilio, o sea, ese es el primer concilio en toda la Biblia. Se reunieron en Jerusalén
¿Cuál era el tema que iban a tratar? Si era necesario la circuncisión de gentiles o no. Ese era el tema a tratar. Ayúdame con la presentación. Yo le llamé a esta predicación derribando murallas. Vamos a derribar argumentos hoy. Dale. ¿Cuándo ocurre el primer concilio? Ocurre en Jerusalén más o menos hacia el año 49 después de Cristo. ¿A qué edad muere Cristo? 33 y resucita, ¿no? O sea, Cristo a los 33 años se fue. ¿Cuánto ha pasado del 33 al 49? 7 para 49. Muy bien, 16. Son unos pilosos para las matemáticas. Ok. ¿Cuánto dije? Han pasado 16 años y ya tienen su primer problema. 16 años apenas han pasado. Y tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Que no saben qué hacer, porque Cristo nunca dio una instrucción al respecto. Él se fue y les dijo: enseñen lo que yo les he enseñado, chao. Ahora están en una crisis. ¿Cuál es la crisis? ¿Qué hacemos? ¿Los hacemos circuncidar o no los hacemos circuncidar? Sigamos leyendo, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. ¿Y quiénes más? Los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quiénes se levantaron a decir toca circuncidarlos? Los fariseos. Fariseos convertidos, pero eran fariseos. Ahora, nosotros tenemos un mal concepto del fariseísmo, ¿no? Porque uno le dice mucho fariseo. Usted sí, ¿qué es un fariseo para nosotros? Un faltón. Sí, es mucho fariseo. Pero no, en la época bíblica un fariseo tenía posición. Un fariseo era alguien muy importante. Un fariseo tenía la capacidad de enseñar la palabra. Era una posición de alto rango en Jerusalén. Ese era un fariseo. Era una persona capacitada. Era una persona que era cercana a Dios. Y ellos se levantaron y dijeron: es necesario que los gentiles ¿qué? Se circunciden como los judíos. ¿Hasta ahí claro el tema? Ok. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, ¿después de qué? O sea, eran los apóstoles, pero estaba caldeadito el ánimo, ¿no? Yo me imagino, de hecho, si usted sigue leyendo, hay una parte donde Pablo confronta a Pedro. Ahora, es Pedro, el que recibió al Espíritu Santo, el que caminó con Jesús. Y hay un momento donde Pablo se le voltea y le dice: mentiroso, hipócrita. ¿Usted imagina? Eso no pasa en ningún ámbito de esta iglesia. Aquí todos somos paz, amor. Por eso cuando entre equipos de liderazgo hay roces, yo digo es normal. Pasó en Hechos, pasa en la vida real. Porque Pablo tiene una confrontación y dice: hipócrita, es un hipócrita, le dice a Pedro. Porque con los gentiles tomas y bebes y andas con ellos y oras con ellos, pero les obligas a hacer lo que no deben hacer. Entonces, están en una discusión. ¿Y qué pasó con esa discusión? Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, hablando de los judíos. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, lo que Pedro está diciendo es: ok, ya discutimos esto con Pablo y llegamos a una conclusión. La conclusión es: ¿por qué circuncidarlos si ni siquiera nosotros hemos podido llevar ese pacto desde la antigüedad? ¿Para qué obligarlos a ellos a seguir ese pacto? Le estoy enseñando algo. Yo sé que cualquiera diría: esto no se le enseña a jóvenes se le enseña con quién me casaré. Sí, porque los 5 pasos para llegar al éxito. Pues yo quiero jóvenes que cuando los coja un profesor en una universidad no digan: ay, ¿verdad, profe? Entonces me quedo acá. No. Jóvenes que, un momento, yo sé, a mí no me enrede. Amén.
¿Son ustedes o no son ustedes? Por eso les estoy enseñando algo, para que un profesor loco por allá de humanidades no les haga con un rollo y usted diga, sí, amén, amén. No. Un momentico, yo he estudiado, a mí no me venga con enredos. Dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Ok, no le largo la historia. Pedro, Pablo y los demás apóstoles llegan a un acuerdo: no circuncidemos a los gentiles. No es necesario, y de hecho es una carga muy pesada para ellos. No los circuncidemos. Ellos ya creen por medio de la fe y por la gracia que Cristo nos dio. Eso queda en un documento, ellos sellan el documento. Toda reforma queda sellada, o sea, no quedaron en el aire, sino que la reforma queda estipulada en documentos. ¿Qué concluimos de esta reforma? Versículo 25. ¿A qué conclusión llega? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Cuál fue la conclusión? No los vamos a hacer circuncidar. La conclusión es esta: absténganse ¿de qué? De lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. O sea, la primer reforma en todo el Nuevo Testamento llegó a una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? No se circunciden, no es necesario, más bien guárdense de estas cosas. Eso quedó estipulado. ¿Hasta ahí claros? ¿Sí nota cómo funciona una reforma? Así funciona una reforma. Eso es una reforma que queda y que persista por la eternidad. Eso es una reforma, ¿sí? Lo que ocurre en otros lugares de que va la gloria de Dios y se apaga se llama avivamiento. La reforma sigue. El avivamiento es como la espuma de la gaseosa, de la ponimalta. ¿Se ha dado cuenta? Sirve una ponimalta rápido, ¿qué pasa? Eso sube un espumero, ¿no? Pero cuando se acaba la espuma, ¿qué queda? ¿Sí? Eso es lo que usted toma. Eso se llama avivamiento. La reforma permanece. De esta reforma sale la primera iglesia de gentiles, porque son enviados Pablo y Silas con otros por los apóstoles de Jerusalén. Son enviados a que abran iglesias en Grecia y en diferentes lugares en donde ellos eran enviados. Ok, le pongo el ejemplo de una reforma del Nuevo Testamento para que me entienda a dónde voy a seguir. Ayúdame con la presentación ahora sí. Ok, ya le expliqué que era fariseo. Sigue. De Grecia, a ver, usted sabe que las primeras iglesias que Pablo funda, las fundan ¿dónde? En Grecia. No todas en Grecia, algunas son de Oriente Medio, de este lado del mapa, pero tienen cultura griega. A ver, empiezo a hacer preguntas de conocimiento básico, geografía y sociales de sexto. ¿Por qué esos pueblos tenían cultura griega? ¿Alguien me puede decir? A ver, alguien que haya pasado sociales. ¿O todos lo perdieron? ¿Por qué tienen cultura griega? A ver, le hago una pregunta aún más compleja, y yo no sé si usted... ¿Por qué, si los que escribieron el Nuevo Testamento son hebreos? Bueno, Lucas sí era griego, pero Mateo, Marcos también era griego. Mateo, Pablo, que escribe las cartas, Pedro, Juan, ¿por qué escriben en griego si son hebreos? ¿Por qué? Porque Grecia tenía influencia. ¿Por qué tenía? Sí, tenía mucha influencia. ¿Por qué tenía tanta influencia? Ok, a ver, ustedes tienen que acordarse, si no se acuerdan y les da charrera a leer, ya existe la película. Hay una película que se llama Alexander, que es la película de Alejandro Magno. ¿Sí? Alejandro Magno es macedonio, él no es griego, él es macedonio, más arriba de Grecia. Él es macedonio, pero él es un hombre conquistador.
Él es macedonio de la escuela aristotélica, o sea, él aprendió de Aristóteles. Y Alejandro Magno, ¿tengo la imagen de Alejandro Magno? No, creo que no. Alejandro Magno logra conquistar, es uno de los imperios más vastos de la historia. Él llega al lugar, llega casi hasta la India, su imperio, llega casi hasta la India, es muy grande. El único que lo pudo igualar fue Roma después, pero antes de Alejandro Magno nadie había hecho lo que él hizo, que fue conquistar muchos territorios. Ahora, cada imperio tiene una mentalidad detrás. A ver, ¿cómo conquistaba Babilonia, por ejemplo? ¿Cómo conquistaba Babilonia? Hacía algo muy fácil, hacía algo muy sencillo. Llegaba a la ciudad, la destruía por completo y se llevaba a los más inteligentes. Sacerdotes, los que sabían leer, escribir, los sabios se los llevaba. Los deportaba. Y a los ancianos, a los niños y a las mujeres que no servían para mucho, las dejaban ahí. No es nuestro problema, chao. Entre esos se llevaron a Daniel, por ejemplo, a Esther. Esas historias son con babilonios. Se los llevaron a sus tierras. Así era como subyugaba Babilonia. ¿Cómo subyugaba Roma, por ejemplo? Película, por lo menos La Pasión de Cristo se la tuvieron que haber visto, ¿sí o no? ¿Qué le interesaba a Roma de los pueblos que conquistaba? El tributo, el billete. Usted tribute, usted paga impuestos, no nos interesa nada más. No nos importa nada más. Podemos tener culto a Jehová, haga lo que quieran, no nos importa. Lo único que nos importa es que paguen tribute al César lo que es del César, ¿no? El resto, que por eso usted se va a dar cuenta que en la época de Jesús ellos no podían, los judíos, los hebreos, no podían matar a Jesús a menos de que Roma diera el aval. Por eso era. Por eso le inventaron calumnias a Jesús para que Poncio Pilato, procurador romano, dijera, bueno, sentenciado a la cruz. Pero lo que les interesaba a los romanos era ¿qué? El billete, la lana, el tributo, las lucas, como más le diga, la grasa, el aceite, no, como usted le diga. ¿Okay? Ahora, pregunta, ya sabemos que el hombre que fue usado para expandir a Grecia se llama Alejandro Magno. ¿Cómo conquistaban ellos? Pregunta. Y va por ahí, pegó en el palo. Roma tributos, Babilonia deportaba, Grecia ¿cómo hacía? Señor, claro, Grecia introducía su cultura y su conocimiento. Ese era el método de Grecia. Le voy a decir algo, es un método re efectivo. Es tan efectivo que enseñaban su idioma y la gente hablaba en griego sin ser griegos. Es tan efectivo que los hombres de la Biblia, sin ser griegos, escribieron en griego. ¿Nota lo efectivo que es? Ellos dejaban su cultura, ellos dejaban su idioma, dejaban sus costumbres. Por eso, de hecho usted va a darse cuenta que en la Biblia, si usted lee bien Hechos de los Apóstoles, aún a Pablo y a Silas le decían Júpiter y Venus, ¿verdad? Venus y Júpiter le decían, o sea, y ahora, Grecia tiene una particularidad. Ellos divinizan todo, para todo tenían un dios, hasta para la borrachera. Se llamaba Baco, ¿se acuerda? El dios borracho. Baco, el dios de la ebriedad. Para todo tenían un dios, o sea, son muy espiritiflautas, entiéndame. Usted ha visto por lo menos, ¿se ha leído la Ilíada? No. ¿Se ha leído la Odisea? No, pero ¿ha visto Furia de Titanes? Ya, bueno, ya, ahí cachó la Ilíada y la Odisea, ¿ok? Si usted ha visto Furia de Titanes, usted se da cuenta que tienen dioses para todo, ¿verdad? El dios de la muerte, ¿cómo se llama el dios de la muerte para ellos? Hades. ¿Cómo se llama el dios de los mares? Poseidón. El que yo Caballeros del Zodiaco tiene esta materia, la tiene pasada hace rato. ¿Cómo se llama el dios de dioses, el que está sobre todos? Zeus. Pero Zeus tiene un papá, Cronos. Sí, Jesús es el papá de todos, es cierto, pero sí, amén. ¿Quién fuera el espiritual? Amén. Pero en la mitología griega, Zeus es el que manda, pero porque encarceló a su propio papá, o sea, él mismo se rebeló contra su padre Cronos. Ok, usted conoce mitología. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en ese ámbito griego es que Pablo empieza a predicar a Cristo. ¿Hasta ahí vamos claros? Mire, si tiene pregunta, levante la mano. Gracias a Dios somos poquitos, eso con 10,000 no se puede hacer. ¿Listo? Ok, escúcheme. En ese ámbito es que Pablo empieza a predicar, en un ámbito en donde la gente tiene una mentalidad diferente. Le voy a decir algo,
¿Usted sabe por qué a los judíos les costó tanto creer en Cristo? Porque para ellos como judíos es inaudito que Dios tenga hijos. Es inaudito, son judíos. Ellos en su cabeza no les entraba eso. En cambio, un griego le decía, es que el hijo de Dios, ellos decían, sí. Sí, porque Zeus tiene hijos. No sé si me entiende. Mire lo que es cultural. Para ellos no fue problema eso. A ellos les decía, es que Jesús es el hijo de Dios. Ay, ¿verdad? ¿Y de cuál? Y le estoy contando esto porque usted va a darse cuenta de algo. El evangelio llegó hasta ellos, pero el problema fue que con el tiempo, cuando ya no estaba Pablo, cuando ya no estaban los apóstoles, cuando ya no estaba Timoteo, los primeros discípulos, ellos empezaron a recibir el evangelio, pero a mezclarlo con su mentalidad. Empezaron a mezclarlo con su cultura. Entonces los primeros, le voy a decir algo, los primeros teólogos que salen son todos griegos. Le voy a dar el ejemplo de algunos nombres para los que les gusta tomar nota. Los primeros teólogos griegos, todos son griegos. Pablo de Samosata, que es el que usted ve acá, el más de acá, se llama Pablo de Samosata, primer teólogo griego. Más o menos data del 85 al 90 después de Cristo. El que usted ve, el siguiente que usted ve, se llama Luciano de Antioquía. Luciano de Antioquía. No de Antioquia, ¿no? María, pues, hombre, era de Antioquia. No, de Antioquía. ¿Listo? No falta el país. María, tenemos teólogos. María. El que sigue se llama Juan Crisóstomo, para que le ponga un hijo. Juan Crisóstomo. Y el más allá, el que está como azulejo, se llama Clemente de Alejandría. Ahora le voy a decir una verdad peor. Cuando yo me enteré de eso, me puse triste, lloré y después otra vez ya, porque yo descubrí algo: la teología es griega, o sea que la teología no es de Dios. Perdí la plata, yo sé, perdí la plata, yo sé. Sí, porque ¿qué es la teología? Es tratar de coger a Dios y meterlo en un tubo de ensayo, para que me entiendan. Es imposible meter a Dios en un estudio, es imposible. Pero de ahí viene el concepto. ¿Qué empezaron a hacer estos primeros hombres? No estoy diciendo que sean pecadores, lo hicieron con una buena intención. ¿Su intención qué era? Tratar de darle el evangelio a la gente, pero el problema fue que no fueron a la fuente, a la raíz, sino que empezaron a darlo a su forma. Entonces empezaron a mezclar cosas, empezaron a decir como por ejemplo, es que Cristo, el Cristo que nos predicó Pablo hace rato, sí, yo creo que Él es 100% hombre. Y entonces salía otro y decía, un momento, lo que estás diciendo es mentira, Él es 100% Dios. Y empezaron a discutir. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Es 100% hombre o 100% Dios? De ahí nació el estudio de la cristología, el estudio de Cristo. Y es lo más charrito del mundo. Usted no se imagina lo charrito que es. Otros empezaron a decir, el Espíritu de Dios. Y empezaron a decir, pero el Espíritu de Dios, ¿qué es? Y uno decía, pues es un espíritu. Sí, pero ¿qué es un espíritu? Entonces salió el estudio de la neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Neuma, espíritu en griego. Pero todo eso salía, no sé si me entiende, todo eso salía era porque la gente tenía un evangelio confundido. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Estoy hablando de reforma, amén. ¿Sí vio la primera reforma del Nuevo Testamento? ¿Sabe cuál fue el problema? El problema es que los primeros hombres que estuvieron cerca a Cristo ya no estaban, ya habían muerto. Entonces esta gente, en vez de reformar, empezó a meter su cultura, su creencia y su cultura. Le voy a decir algo, eso nos llegó hasta estos días. Es tan fuerte esto que esto nos llegó hasta el día de hoy. Por eso usted va a darse cuenta de algo. Un requisito para ser predicador es que usted sea teólogo, cuando no debería ser el fin. Si usted es predicador, usted debería tener mucha intimidad con Cristo, no ser teólogo. Esto nos llegó tanto a nuestros días. Mire, le voy a dar un ejemplo para que usted vea cómo nos llegó a nuestros días. Los griegos tenían una creencia. La creencia era esta: que para cada ámbito de la sociedad, ojo con lo que le voy a decir, reformados de campamento, que para cada ámbito de la sociedad debía haber una musa.
Y una musa es una diosa. Entonces había la musa de las artes. De hecho, le voy a decir algo, adoradores, escúchenme lo que le voy a decir. ¿Dónde está Miguel? Escuchen lo que les voy a decir. De hecho, la palabra música viene de musa, diosa griega. Le voy a tirar esta bomba. Entonces decir música cristiana es incoherente porque no existe. O es música o es cristiana, pero no puede ver las dos. A la pregunta, ¿y entonces cómo la llamamos? Es tan cierto esto que no tenemos una forma de llamar a algo que pertenece a Dios, sino que le pertenece a Grecia. ¿Sí está aprendiendo algo o no? Ahora escúcheme, ¿cuántas musas eran? 7. Después sacaron 9, pero eso es más de Disney. 7 musas. ¿Cuántas esferas de la sociedad son? Cada monte está establecido en la creencia de una musa. Ay, Dios mío, mire, esto no lo sabe nadie, no lo sabe ni por ahí Marvel Lyles y usted. Por mucho la doctora Yarley y usted, siéntase favorecido. Dígale, cuando la vean en el campamento, no le diga doctora Yarley, dígale colega Yarley. Pero lo que le estoy diciendo, mire el enemigo cómo juega. Cada esfera tiene una musa, rígete por la musa, no te rijas por lo que Dios dice. Es tan cierto esto que nuestro idioma español tiene el 70% de raíces griegas, ¿sabía eso? Es impresionante lo que Grecia hizo. Es impresionante. Entonces, quiero que me entienda qué pasó. Si 16 años después de que Cristo se había ido, ya la iglesia tenía problemas, ahora imagínese 2019 años después. ¿Qué es reforma? ¿Qué es reforma? Yo ya le expliqué eso. ¿Qué es reforma? ¿Volver qué? Volver al diseño original. Pregúntese esto, querido joven de Cristo. ¿Será que lo que hacemos hoy en día es de Dios o viene de otro lado? Pregúntese eso. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? La única forma de saberlo es yendo a Él. Yendo a Él. No hay otra forma de saberlo. Pero no sé, ¿me está recibiendo eso, adoradores? Mire, yo me confronté tanto con esto, adoradores, que para mí, la alabanza y la adoración no son música. No pueden ser música. Porque si es música, deja de ser de Dios. Ahora, ¿hay música cristiana? Sí, sí la hay. Porque hablan de Cristo desde Grecia. Sí la hay. Y casi le canto. Bueno, le voy a cantar unas. ¿Le canto unas? Las del pastor Marcos, usted ya se las ha cansado del camino. En San Victorino la ponen día y noche porque pasa un señor con un carrito, ¿no se da cuenta? Sediento de ti. Mire, ahí no se está entronando a Dios, se está entronando es la depresión. Pero está hablando de Dios. Un desierto. Entonces, usted no llora porque está tocado por el Espíritu Santo. Usted llora porque está en un desierto en el berraco. Sí, estoy embalado. Sin fuerzas he quedado. Sí, no sé si me da cuenta de eso. No entrona a Cristo. ¿A quién entrona? La depresión, Grecia. Y usted dice, pero dice Jesús. Ah, sí, no, pero es que con el nombre de Jesús han matado gente. En nombre de Jesús han hecho cruzadas. En nombre de Jesús quemaron personas. En nombre de Jesús hicieron la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero eso no quiere decir que sea de Jesús. ¿Nota? Avanzo. Miguel no me ha hecho la pregunta del millón. Entonces, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? Audios, no. Yo le llamo adoración profética. Porque todo adorador es profeta. Amén. Lo dice la Biblia, no me lo inventé yo. ¿Se acuerdan de adoradores? Lo dice la Biblia. Todo adorador es profética. Lo que usted canta no es música. Lo que usted hace es adoración profética. Amén. O sea, ¿quién más quiere ser adorador? Bien. Pasa el tiempo y estos teólogos meten
el veneno de Grecia. Meten el veneno de Grecia en medio de la iglesia y empieza a distorsionarse la iglesia. Esto es tan fuerte que le voy a enseñar una revelación. Daniel capítulo 8. ¿La Biblia habla de Grecia? Sí, habla de Grecia. Daniel capítulo 8. Versículo. Vamos a leer desde el 20. Note esto, mire esto, por favor, mire esto. A la pregunta, ¿la Biblia habla de Grecia? Sí, sí habla de Grecia. Aquí está, Daniel 8, 20 y 21. Mire lo que dice. En cuanto al carnero que viste, está hablando de una revelación que vio Daniel. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea, ¿cuál? A ver, Daniel tiene una visión. La visión que él ve es un macho cabrío, pero es una cabra, para que me entiendan. Pero la cabra tiene un cuerno. ¿Quién es la cabra? Según esta revelación, Grecia. Y el cacho que tiene, ¿quién es? El primer rey de Grecia. Ya le enseñé cuál es el primer rey de Grecia. ¿Cuál es el primer rey de Grecia? Alejandro Magno. Ahí no le dice el nombre, pero está mencionándolo. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, o sea, no con la fuerza del primero. Usted sabía que históricamente Grecia, con Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno, ¿sabe a qué edad muere Alejandro Magno? A los 33 años muere de SIDA a causa de la perversión. Alejandro Magno era homosexual, se acostaba con sus consejeros y muere de SIDA a los 33 años como una falsa copia de Jesucristo. Y cuando él muere, se divide su reino en 4, que es lo que dice la Biblia, y eso es histórico. ¿En qué reino se divide el reino de Grecia? Se divide en Tracia y el Asia Menor con Lisimaco, se llama el que salió de allí. Asia Menor con Lisimaco. ¿Listo? El segundo, Macedonia y Grecia con Casandro. Macedonia y Grecia con Casandro. El tercero, Egipto con los Ptolomeos. Para los que estudian mucho, usted sabe la historia de los Ptolomeos, que son los que hoy en día son los árabes. ¿Los árabes? ¿Sí? ¿Usted sabe cómo se dice peso en árabe? Si dice Zaliba va, Zaliba viene, por ejemplo. Y Asia, el cuarto, Asia Oriental con los Seleucos. Yo tengo la presentación, ahí está. ¿Me los muestras, porfa? Los cuatro reinos que salen de Grecia. No, los 4 reinos que salen de Grecia. Ahí está. El primero es Asia Menor, Macedonia y Grecia. El tercero es Egipto. Y el cuarto es Asia Oriental, o sea, lo que es India hoy en día. Los 4 reinos. Vuelve a Daniel capítulo 8. Lo que le estoy enseñando, Daniel capítulo 8, 23 dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, ¿cómo se llama el cuerno que fue quebrado? Alejandro Magno. Le sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza del primero, de él. Usted va a darse cuenta de algo muy particular. Los 4 reinos tienen una misma mentalidad. Por ejemplo, los 4 reinos, hoy en día, ¿quiénes son los 4 reinos? Árabes, indios, egipcios, toda la cultura musulmana, ¿sí? Y lo que se conoce como Jordania o Cisjordania. Todos tienen la misma mentalidad, la mentalidad de Alá. Son islámicos los 4. Los 4 creen en la reencarnación. ¿Nota cómo se distorsiona una verdad? Los 4 vienen de allí. ¿Cuál fue el problema? ¿O cuál es el problema? Que cuando usted mira un mapa, Israel está en la mitad de los 4. Israel es el punto aparte, es el hermano, es el primo rechazado. Porque creen distinto a ellos. Son los rechazados. Por eso nadie quiere a los judíos, exceptuando los colombianos.
y Estados Unidos. Nadie quiere a los judíos por eso les tiran bombas. ¿Ya entiende por qué la guerra? Les tiran bombas y se echan bombas, va y viene. Lo que pasa es que Israel está en la mano del Señor. ¿Amén? Esa es la diferencia. Ok, ¿por qué le estoy enseñando esto? Porque es necesario volver a la reforma, dígame amén. ¿Dónde más se ve Grecia? Daniel capítulo 10, versículo 20. 10:20. Daniel 10:20. Dice, sí, ahí está, Daniel capítulo 10, versículo 20. Mira lo que dice. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. De Grecia vendrá. ¿Usted recuerda que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño? ¿Recuerda esa? ¿Ha leído ese texto? Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño y él pone a todos sus magos a que le digan el sueño. Pues nadie puede, porque aparte de eso él no se acuerda. O sea, él dice como que tuve un sueño. Bueno, cuéntanoslo. No, es que no me acuerdo. Descífrenlo. Entonces solo hay uno, ¿no? Solo hay uno que se llama ¿quién? Daniel, ¿no? Entonces Daniel va ante Nabucodonosor y dice, porque los descabezaba a todos, ¿no? ¿El sueño cuál es? No, pues ni no sé, descabezado. Pero cuando llegó Daniel dijo, déjeme ir a mi Dios y yo le digo el sueño. Entonces Nabucodonosor dice, vaya, le doy media hora. No, vaya. A los días regresa Daniel y dice, ya sé tu sueño y sé lo que significa tu sueño. Le dice, el sueño es que veo un hombre grande, es una estatua tuya, Nabucodonosor, que tiene diferentes, las partes de su cuerpo tienen diferentes elementos que la forman, ¿sí? Entonces la cabeza es de oro, el pecho es de plata, es de cobre, la parte del abdomen, de la parte baja, el abdomen, las piernas son de hierro y los pies son de hierro mezclado con barro. Y el sueño de Nabucodonosor le dice, aparte de eso le dice Daniel, y viene una piedra de un monte, sale de un monte una piedra y le pega a la estatua y la tumba. ¿Ok? Ese es el sueño que tiene Nabucodonosor. Ahora le voy a explicar el sueño. La imagen, Liz, de Nabucodonosor, porfa. Ok. Cabeza de oro. Es él, es Babilonia, es el imperio babilónico que data del 605 al 539 antes de Cristo. La cabeza de oro. El pecho es de plata y representa al imperio medo-persa que estuvo del 539 al 331 antes de Cristo. Disculpe, ministro, ¿yo puedo saber eso con claridad en la Biblia? Claro, usted lo puede saber. En el primer reino están los libros de Esther, los libros de Daniel, el libro de Ezequiel. En el segundo reino está, por ejemplo, Isaías, que es el que profetiza a Ciro, rey de Persia. ¿Sí? Está, por ejemplo, Jeremías, está Oseas, ahí están. En el tercero, imperio griego, es de bronce, del 331 al 168 antes de Cristo. No, yo no sé si usted nota una particularidad. Babilonia, solo le voy a dar una bombita ahí para que usted la mastique, ¿listo? Babilonia viene de Babel, y Babel es confusión. Por eso es la cabeza, porque el enemigo tiende a confundir a los pensamientos. La batalla del huerto, hace 8 días lo hablé. ¿Okay? La mentalidad persa, la perversión persa, porque es pervertido. Persia, ¿usted ha visto, por ejemplo, 300? ¿Ha visto la imagen cuando el jorobado va ante Artajerjes, rey de Persia? ¿Ha visto esa imagen? ¿Qué es lo que ve él allí? Mujeres con mujeres. ¿No ha visto esa escena? Esa escena es bien fuerte. Ese es el imperio persa. ¿Saben dónde está la perversión? Está en el corazón, por eso es el pecho. Ahora, ¿por qué Grecia es de la cintura hasta los muslos? Porque representa la parte reproductora. Es el imperio que más se reprodujo. Por eso llegó
es tan tremendo lo que hizo Grecia que Roma toma su cultura, solo que le pone otros nombres. Pero para ellos Júpiter es Zeus, es lo mismo, solamente que le reemplaza los nombres. Pero la cultura griega quedó, por eso está en su parte reproductiva. Y las piernas de hierro son el imperio romano. ¿Y por qué piernas? Porque fue el imperio que más se extendió. En comarcas. Ahora, mire la revelación en dónde está. Discúlpeme que le enseñe ese tipo de cosas. Yo sé que usted quiere saber es con quién se va a casar, pero esto le va a durar toda la vida. Ya cuando usted se case, cuando usted se case se va a acordar de esta aplicación y dice, valió más la pena esa aplicación. En serio. Mire la revelación en dónde está. Del monte sale una piedra que le pega a la estatua y tumba a la estatua. ¿Qué representa la estatua en general? Los imperios que conquistan, que controlan por medio de una mentalidad de confusión. Pero la piedra, la roca es Cristo. Cristo le pega, porque es que el sueño de Daniel, usted lo puede leer en casa. Ministra, ¿dónde está? Daniel 4 en adelante usted lo puede leer, ahí está. La piedra le pega a los pies, o sea, no le pega a la cabeza nomás, pega desde los pies y toda la estatua se cae. Como demostrando que viene uno, porque esto es Daniel, todavía no ha venido Cristo. Lo que está diciendo Daniel es, viene uno que cuando traiga su imperio, su reino, tumbará el resto de reinos. Y ningún reino quedará de pie, porque su reino prevalecerá. ¿Sí? Dirán que estoy loquito. ¿No nadie hizo eso? Ahora, ¿de dónde viene la piedra? De un monte. De un monte viene la piedra. Ahora, esto es tan verdad que si usted se da cuenta, la cultura griega viene de un monte. ¿Me muestras cuál es ese monte, Liz, por favor? La de Grecia, el anterior. Olimpo se llama el monte griego. ¿Se acuerdan dónde están los dioses? En Olimpo. Y es un monte. Ellos gobiernan desde Olimpo, desde el lugar de la confusión. Mire, no hay nada más perverso que la mitología griega. Es tan perversa que ellos piensan que Zeus se hace hombre para acostarse con las mujeres de la tierra. Esa es la mentalidad de su Dios. Pero nuestro Dios viene de un monte mucho mejor y mucho más glorioso. Ahora sí, dale. La siguiente. Sión, el monte de Dios. Desde ese monte Sión Él estableció mandamientos, dígame amén. A ese monte subió Elías para orar por lluvia. En ese monte oraba Jesús día y noche. Santo Dios. El monte de Sión. Monte de Sión. ¿Dónde puedo encontrar el monte de Sión? Salmos, el rey David, salmista, adorador, profético. Salmos capítulo 87, versículo 1. Ay, Dios mío. Como que ya me emocioné y me quedan 5 minutos, díganme. Pero cuando me emociono me puedo ir 1 hora más. 87:1 dice: su cimiento está en el monte santo. 2. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Versículo 3. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Versículo 4. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Versículo 5. Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Sión, Sión. O sea, mire lo que está diciendo: Babilonia nace de otro monte, mas los que nacen de Sión serán establecidos. Es lo que dice la palabra. ¿Los que nacen de dónde? De Sión. Adoradores, anote este capítulo. Salmos capítulo. Déjeme buscarlo. Salmos. Permítame. Creo que es el 79, déjeme ver. No es el 79, es el 76.
76:1. Mire esta revelación que la voy a botar ahora. 76:1. Dios es conocido ¿en qué? ¿Qué es Judá? Adoración. ¿Dónde usted conocía a Dios? Dios es conocido ¿en dónde? En Israel es grande su nombre. ¿Qué es Israel? Dios pelea, o el que pelea con Dios. O sea, en la guerra espiritual es grande su nombre. En la adoración se le conoce. En la guerra espiritual es grande su nombre. 2. En Salem está su tabernáculo. ¿Qué es Salem? Paz. De ahí viene Shalom. Salem, la ciudad de Cristo. La paz. O sea, en la comunión unos con otros está el tabernáculo, está la presencia de Dios y su habitación en Sión. ¿Usted ha escuchado esa canción de sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos? ¿Usted sabe por qué cantan eso? ¿Alguien sabe por qué se canta eso? ¿O usted la canta por cantarla? ¿Perdón? ¿De dónde sacaste eso? ¿Pero de qué versículo? Ya les digo dónde está. Uy, lo que les estoy enseñando hoy tiene que cambiar su adoración. Déjenme ver si es 48, Salmos 48. Sí, Salmos 48, versículo. Leamos desde el 1, Salmos 48, 1. Mire, es que su adoración tiene que cambiar hoy. La próxima vez que yo los vea adorando, como mirando para a ver si esto tiene amarillo, ¿no? No. Se tiene que adorar. Escúcheme. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. La ciudad de Dios, ¿dónde está? En Sión, en su monte santo, versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Versículo 3. En sus palacios Dios es conocido por refugio. ¿Dónde está la habitación del gran rey entonces? Mire, si a usted le preguntan, porque es que uno en la escuela dominical le enseñaban ¿dónde está papito Dios? ¿Y qué dicen los niños? En el corazón, decían los niños. Y eso es una verdad a medias, porque sí es verdad, pero no es tan real. Porque Dios tiene dirección de donde vive y no vive en mi corazón. ¿Sabe cuál es la dirección de Dios? ¿Sabe cuál es la dirección de Dios? ¿Dónde encuentro a Dios? Le doy la dirección. Vas a ir al monte Sión a buscar la ciudad del gran rey, y a los lados del norte está la habitación de papá. Lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Ahora, el monte Sión es un sistema, su reino, su gobierno, aquí y ahora. Por eso la canción dice: hoy los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Eso es. Después dice, ve al coro: sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Una vez más, dígalo. Sopla hoy. ¿Desde dónde? Desde el norte, trae tu aliento, vivifícanos. Eso se llama adoración. Ahora, con todo esto que le acabo de decir, quiero culminar. ¿Nota cómo el sistema de Grecia se opone con un monte también? Y tiene permeada la comunicación, tiene musa en las comunicaciones, tiene musa en las artes, tiene musa en el gobierno, o sea, tiene su dominio allí. ¿Qué es reforma? Es traer el reino de Dios a las artes, al gobierno, a la educación. ¿Sabe quién gobierna la educación hoy en día? Grecia. Por eso a ti te dan filosofía en el colegio de sexto a 11 y uno no sabe por qué. ¿Por qué en vez de dar filosofía, por qué no nos dan palabra de Dios?
que es Grecia. Es un veneno tan fuerte que está mezclado en todas las áreas de la iglesia también. Entonces todavía cantamos como los griegos cantan. De hecho, le voy a decir algo. Después de esta aplicación voy a aplicar solo abajo, porque usted sabe de dónde viene la tendencia de estar arriba y los oyentes abajo. Viene de lo que se llama el Areópago, que era el lugar donde se reunían los filósofos a disertar. Entonces los más sabios se subían, pero no porque quisieran dejarse ver de la gente, sino que se subían porque ¿qué? Porque estoy por encima de ustedes. Ustedes no son nadie para mi conocimiento. De hecho, de ahí viene la palabra alumno. Nunca vuelva a decir alumno, porque alumno es aluminus, o sea, alguien sin luz. En la Biblia se le conoce como discípulo, matetes, el que es enviado, que es otra cosa. ¿Listo? ¿Nota Grecia como está en todas las áreas de la vida, está en todos los ámbitos? ¿Qué es reforma? Reforma es, vamos a traer el reino de Dios a lo que nos enseñaron a hacer. Pero nosotros traemos la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. ¿Cómo derrotamos a Grecia? Claro, porque hay que ser prácticos. Bueno, ya está Grecia, existe, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo derrotamos? Zacarías capítulo 9. ¿Cómo derrotamos a esa Grecia? ¿Habla la Biblia acerca de eso? Por supuesto, la Biblia tiene respuesta para todo. Zacarías capítulo 9. ¿Lo encontró? Yo no. Zacarías 9. Versículo 13. 9:13. Zacarías 9:13. Y termino con esto. Dice: porque he entesado para mí a Judá como arco. O sea, entesar es agarrar. A Judá como arco. E hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Ay, Dios. Otra vez. Ay. Usted lo va a leer conmigo y se va a meter en la novela que yo me meto, porque yo solo me meto en una novela acá, pero usted se va a meter conmigo, ¿listo? Usted lo va a sentir, usted lo va a vibrar. A ver, mire, Grecia tiene hijos. ¿Sabe cuáles son los hijos de Grecia? Los que le enseñan a cada rato. Mire, Grecia está hasta en los periódicos. Esta mañana en El Tiempo salió un artículo que decía los 5 beneficios que trae la masturbación. Así decía El Tiempo esta mañana lo decía. ¿Sabe quién escribe eso? Hijos de Grecia. Porque la Biblia dice que la masturbación es lascivia y no está permitida por Dios. ¿Pero qué dice Grecia? No, esa está saludable. Hay 5 beneficios saludables, mejor dicho, el Alka-Seltzer y la masturbación, pues. ¿Qué dirían los hijos de Sión? No, pero aquí no hay. ¿Qué dirían los hijos de Sión? A mí no me enredes. Yo soy hijo de Sión. Yo no soy de tu círculo. Yo no hago parte de tu sistema. Yo no hago parte de tu mundo, de tu creencia. No, yo soy de otro lado. Pero ¿por qué no se toma una pola conmigo? Porque el pastor me prohíbe. No. Nadie me prohíbe en la iglesia, ni el pastor, ni. ¿Sabes por qué? Porque es que en tu sistema griego emborracharse es como Baco, ¿no? Baco, el dios del embriágate. En mi monte, de donde yo provengo, de donde yo soy, las fiestas se hacen con sacrificio. De donde yo provengo, la alegría está en el corazón, no en una bebida. ¿Nota cómo cambia el concepto? Yo dejo de hacer esto porque me prohíben y porque me toca. No. Yo dejo de hacer esto porque es que yo no pertenezco a este mundo, yo soy del cielo. Tengo una raza diferente, soy de otro linaje. Entonces, lea, otra vez, métase en la novela conmigo. Porque he entesado, dice Jehová, para mí, a Judá como arco. E hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. ¿Qué es Judá?
Ya se la sabe, ¿cierto? Adoración. Ahora, ¿por qué Grecia no puede pelear contra Sión? ¿Por qué Grecia no puede combatir contra Judá? Porque le voy a decir algo, Judá va en contra de la razón. ¿Por qué va en contra de la razón? Porque la razón dice, tú cantas y te alegras cuando todo va bien, dice la razón. Pero Judá dice, no, adora al Señor aunque estés embalado. Entonces la razón se desespera y dice, pero no es lógico. ¿Quién va a cantar a Dios con 10? ¿Quién? La razón dice que no es posible. Judá dice, sí es posible. Nota que la adoración va en contra de la razón. Por eso no puede Grecia contra Judá. ¿Cómo levantar mis manos si estoy en depresión? De eso se trata. De eso se trata. Levántalas, va a venir libertad. ¿Cómo cantarle a un Dios con el cual estoy enojado? Bueno, enójate, pero adóralo, que en medio de la adoración te vas a alentar, a desenojar. No sé si me entiende, va en contra de la razón. Por eso lo primero que toca al diablo en una persona es la adoración. A Job le quitó las ovejas para que no hiciera adoración a Dios. Por eso la gente que está en problemas es la que menos adora. ¿Sabe cuándo uno se da cuenta que una persona está mal con Dios? Cuando no le gusta adorar a Dios. Porque el hijo de Sión ama adorar a Dios. Ama, es una cosa que... Mire, esa lucha de la gente. ¿A qué hora es el culto? A las 10:30. Eso lleguemos a las 11, que la adoración es importante. Hijos de Grecia. Porque ¿sabe qué diría el hijo de Sión? Vamos a llegar a lo más importante, a lo que vale la pena llegar. Un dato más. Usted sabe que lo único en el culto que usted le puede dar a Dios es la adoración. Y la ofrenda es un mandato, usted tiene que dárselo sí o sí. Pero la adoración, mire, piensen esto, la palabra, ¿quién la da? Dios a mi vida. La administración, ¿qué es? Dios dándome a mí. ¿Nota? La ofrenda, ¿qué es? Un mandamiento. La única parte en donde yo puedo ofrecerle algo a Dios, así sea pequeño y desafinado, es en la adoración. Por eso el que falta la adoración, ese día no le dio nada a Dios. Así venga todo el resto del culto. El que llegó tarde dice, tan bobo. Y lo segundo, he entesado a Judá como arco. Y Judá lanza algo que es una flecha. ¿Y cuál es la flecha? Efraín. Efraín traduce doblemente fructífero. La adoración conlleva a dar a Dios. Cuando uno está inspirado por la adoración, uno dice, venga Señor, suyo. La ofrenda no, mire. Le voy a decir algo con todo el respeto que usted se merece. La ofrenda de jóvenes es triste. Re triste. Dan más en Avanzada Kids, con eso le digo todo. Es triste, pero le voy a decir por qué es triste. No por la cantidad, porque yo no me como hamburguesas con esa ofrenda, créanme que no lo hago. Sino porque en la medida en que tú das, en esa medida eres bendecido. ¿Sabe por qué Grecia no puede tampoco contra la ofrenda? Porque es ilógica la ofrenda. ¿Usted sabe qué es que Dios a uno le pida cuando uno no tiene? Dígame si no es ilógico eso. Da, Señor, pero no tengo. Tienes ahí, pero son 20 para devolverme. Dalos. Grecia diría, no, pero mire, si hago cuentas bien, ahorita, la pizza que me como más el bus que es Grecia, ¿no? Grecia hace cálculos y dice, no, solo puedo dar 1000. En cambio el hijo de Sión dice, si el Señor de Sión dijo, venga, ahí va. ¿Y cómo se va a devolver? El Señor de Sión verá cómo me llevará a la casa. Pero si Él ordenó, yo lo doy, porque Él me lo dijo. Ahí es cuando tus riquezas empiezan a ser distribuidas por Dios. ¿Para qué Dios quiere darte si te lo amarras todo? ¿Sabe cuándo Dios empieza a dar? Cuando te vuelves un dador.
¿Sabe por qué la Biblia dice que mi copa está rebosando? ¿Sabe por qué dice, oh Señor, rebosa? ¿Se ha escuchado eso? Porque la copa rebosa cuando está constantemente desocupándose. La copa se desocupa, Dios la llena. La copa se desocupa, Dios la llena. Entonces yo me desocupo bolsillos, tranquilo, Dios los llena. ¿Hay alguien que está recibiendo esta palabra? ¿Cómo vencemos a Grecia? Con dos cosas que Grecia no puede tocar: tu adoración y tu ofrenda. Escúcheme, si tu adoración y tu ofrenda son difíciles de dar en tu vida, es porque están siendo permeadas por los espíritus de Grecia. Grecia hace cálculos, Grecia es racional, Grecia no tiene fe, ¿nota? Porque todo es racional. Los de Sión tienen fe. No sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Yo confío en ti, yo creo en ti. Porque a mí no me estableció Grecia, a mí me estableció tu monte, a mí me estableció tu presencia. Por eso yo creo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Dos cosas que le enseño hoy. Lo más importante que usted le puede dar a Dios en su vida: la adoración y la ofrenda. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a hacer dos cosas hoy. Vamos a adorar a Dios. Hasta los de atrás, servidores, vamos a adorar a Dios. Mire, ¿sabe qué es reforma? Es traer el reino de Dios